Buenos días, Jimena. Seguimos. Luciana. Ustedes me van... ¿Ustedes qué están viendo en este momento? En la pantalla. Estamos viendo la Bueno. diapositiva 3, pero Ahora no sí. en pantalla grande. Listo, ahí está. Muy bien. ¿A qué me refería con esta bolsita? Mi bolsita dice, problema número 1. Si 25 segundos después de haber visto un relámpago se percibe el ruido del trueno, ¿a qué distancia de nosotros se produjo el fenómeno si la velocidad del sonido en el aire es de 344 metros por segundo y se desprecia el tiempo de propagación de la luz? Hay algo muy importante a tener en cuenta. Primero que nada, dijimos que planteábamos los datos. A ver, yo dentro de los datos tengo que mis variables están en las mismas unidades, ¿sí? Si partimos de que hay alguna unidad distinta, hablábamos ayer que no se pueden sumar peras con manzanas o manzanas con bananas, sí o sí tenemos que en una ecuación plantear todas peras, todas manzanas o todas bananas. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo el tiempo en horas y luego tengo la velocidad en metros por segundo, ahí hay una diferencia de unidades, ¿sí? Entonces, no puedo sumar peras con bananas. Entonces, ¿qué hago? Pasar el tiempo a metros o la velocidad a horas, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahora? Bueno. Entonces, tengo tipo de movimiento. ¿Por qué lo elijo como MRU? Porque me están dando que como dato tengo que la velocidad de la luz, en el que es 344 metros por segundo, entonces eso ya es una clave que me indica que estamos dentro de movimiento rectilíneo uniforme. Luego tengo como tiempo 25 segundos. Entonces me hago acá un diagrama, ¿sí? Acá tengo esto. Acá tengo un diagrama, ¿sí? Donde voy a poner los datos que voy a poner. Tengo el tiempo del trueno. Vieron que cuando suena un trueno, al ratito, la luz, el tiempo del trueno, el espacio y la velocidad. Lo que les quería comentar acá es que el eje de referencia, el eje inicial, vamos a partir desde el trueno. Y un tiempo después se va a escuchar, entonces tiempo de escucha 25 segundos, y lo que a mí me están preguntando es el espacio. Entonces, vamos con la incógnita. Segundo paso, la distancia. Tercer paso, ¿qué ecuación tengo para calcular la distancia? Muy bien, el x final es igual al x inicial más la velocidad por la diferencia del tiempo. Entonces, yo sé que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, entonces basta con multiplicar la velocidad por el tiempo, ¿sí? Y esa velocidad, 344 metros por segundo por 25 segundos, como pueden ver, no tengo problema con las unidades. Segundos se simplifica con segundos, ¿sí? Y tenemos finalmente el espacio final. Y nunca olvidarse en un problema, contestar finalmente con una respuesta. Esta respuesta siempre tiene que ir acompañada de línea, porque no es lo mismo decir 8600 como en un problema de matemática, por ejemplo, en el que en matemática bastaba solamente con poner la magnitud. Pero en física, al poner la palabra metros, estamos diciendo que nos referimos a si ponemos metros sobre segundo cuadrado, nos referimos a aceleración. Matemática, a diferencia de física, tiene nombre y apellido. Y esos nombres y apellidos son las unidades. ¿Sí? Hasta acá, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Miren lo que los voy a invitar a continuación. A continuación, quiero compartirles que a medida que vamos avanzando con la clase,
he recepcionado muchas dudas de muchos compañeros de ustedes en las que tienen problemas con la interpretación de los gráficos, las saves, ¿sí? Bueno, entonces, quiero comentarles que los gráficos en física son fundamentales, los esquemas, los diagramas de coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Chicos, porque es de acá de donde surgen las fórmulas, ¿sí? Miren, miren lo que les pongo, los que les invito a ver acá. Características de cada variable de acuerdo al movimiento rectilíneo uniforme. Estamos en movimiento rectilíneo uniforme, es decir que si yo planteo una gráfica de espacio sobre tiempo, yo ya sé que como pauta principal, que el espacio es directamente proporcional al tiempo. Es decir, que a intervalos iguales, distancias recorridas iguales. Muy bien. ¿Y cómo hago? ¿Cómo es eso que del gráfico se va a la fórmula? ¿Cómo es eso que están unidos? Miren. Miren este problema, este planteo. Versus tiempo. Tengo una recta directamente proporcional al tiempo, como debe ser, y yo sé que la tangente de alfa es el ángulo formado entre el eje horizontal y la pendiente de mi recta. Entonces, la tangente de este ángulo es igual a la velocidad. Entonces, esta velocidad es mayor a 0, ¿sí? Entonces, si miren este otro ejemplo, es otro ejemplo, donde el desplazamiento tiene una pendiente negativa. Y miren el ángulo formado. ¿Se acuerdan? Que yo, perdón el pulso, ¿no es cierto? Yo acá tengo el primer cuadrante. Siguen están viendo, ¿no es cierto? El cursor, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo están planteados los ángulos? Miren, este ángulo, la tangente de este ángulo va a ser negativa, por eso mi velocidad va a ser menor a 0, ¿sí? Va a ser una velocidad negativa. Entonces, yo sé que la tangente de alfa quiere decir cateto opuesto sobre cateto contiguo, cateto adyacente, ¿sí? Cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Estamos? El cateto opuesto es x, delta x, es x final menos x inicial. Y el cateto adyacente o contiguo, como dice en la imagen, es el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Es este. ¿Me sigue? Este y este, ¿sí? Esa es la tangente de la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esa división, chicos, me da la velocidad, ¿sí? ¿Ven por qué es tan importante entender e interpretar los gráficos en un movimiento? Porque de acá puedo determinar la variable, una variable, ¿sí? De acá, de los gráficos salen las fórmulas. Muy bien, a ver, el valor de la pendiente es la propia velocidad, como les acabo de decir. Por tanto, a mayor pendiente de la recta, mayor velocidad. O sea, que mientras más, ¿qué significa mayor pendiente? Mientras más inclinada esté la recta, ¿sí? Mayor va a ser mi velocidad, mayor va a ser el módulo de la velocidad, ¿sí? Sigamos. Ahora veamos la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Seguimos el Profe, movimiento. Sí. Mire, hay un chico que quiere entrar. Si le puede. No me ha sonado todavía. No, A ver, no me suena, no me ha llamado, digamos. A ver, salgo un segundito de esta. Deseo controlar, descartar. Me voy un ratito acá. No me llama. ahí dice que ya está. No sé por qué, pero ahí dice que ya está. Sí, dice que entró. Listo, perfecto. Seguimos con la clase. Hasta ahora todos venimos bien, estamos en movimiento rectilíneo uniforme y acabamos de ver un problema en movimiento rectilíneo uniforme para los que se están agregando a la clase. Estás presentando, entonces me vengo acá.
¿Ahora me siguen en la pantalla completa o no? Sí, profe. Está la pantalla completa, listo, gracias. Gracias por contestar. ¿Se acuerdan que el gráfico anterior, acá, vimos que teníamos una pendiente positiva? Entonces dijimos que la división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente nos daba la velocidad, ¿sí? Y esa velocidad iba a ser mayor a 0. Muy bien. Ahora, miren, observen acá. Entonces, acá y acá. En este gráfico que pueden observar acá, ¿sí? Ven que la velocidad es positiva. ¿Lo ven? Está dentro del cuadrante positivo. Y si yo me voy para atrás, ¿se acuerdan que acá dijimos que la división entre... Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Bien, sigamos. La división entre eh, la pendiente, sí, entre el cateto opuesto y el cateto adyacente me iba a dar una velocidad negativa. Entonces, si vemos acá, está dentro del cuadrante negativo, ¿sí? ¿Todos lo ven? Muy bien. No me quiero demorar mucho con la teoría porque ya le hemos visto la teoría, pero ¿con qué quiero llegar a todo esto? Con que es muy importante identificar las gráficas en un problema, que es la clase práctica en la que estamos ahora, para poder entender las ecuaciones, las fórmulas. Miren, esto a fuego, si quieren darle un print de pantalla a esta diapositiva. Siempre el diagrama de velocidad versus tiempo, el área debajo de la curva, y esto es clave, el área debajo de la curva me representa el desplazamiento. Es decir, que si yo tengo en este momento estamos en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que corresponde a una velocidad constante, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo estoy en otro movimiento, cualquiera sea la geometría, ¿sí?, de la velocidad, yo sé que el área adentro de esta curva me va a representar el desplazamiento, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta forma de acá, la suma de más este me va a indicar el desplazamiento realizado. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿a qué quería llegar con esto? Esto que le acabo de aclarar, la gráfica espacio recorrido, dice. El área encerrada entre la recta velocidad y tiempo en el eje de abscisas y los instantes de tiempo, T inicial y tiempo, corresponden con el espacio recorrido. Chicos, esta propiedad está mal escrito acá, pero es algo de movimiento, esto es clave. En concreto, con el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por la diferencia del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué no hay diferencia de velocidad? Porque la velocidad siempre es un número, es constante, como el ejercicio que hablábamos recién. La velocidad del aire era constante. Sigamos. Me voy a la gráfica de aceleración dentro de MRU. ¿Por qué no tengo fórmula? Porque no hay aceleración en MRU. Entonces, vieron que acá en el primer ejemplo vale 0, en el ejemplo celeste, y en el ejemplo rojo vale 0, porque en MRU no hay aceleración. ¿Por qué? Porque no hay cambio de velocidad. Características, bueno, cerramos MRU. ¿Hay alguna duda con MRU? Porque ya vimos un ejercicio de MRU, vimos gráficas de MRU y sus correspondientes ecuaciones. ¿Alguna pregunta antes de empezar con MRV? No, profe. ¿Profe? Sí. Entonces quiere decir que cuando yo haga una gráfica del espacio en el tiempo, lo que me va a dar debajo de la curva va a ser la velocidad, y cuando haga velocidad en tiempo, lo que me va a dar debajo va a ser el desplazamiento. ¿Está bien así? Mira, cada una se corresponde porque es la derivada de la otra. La velocidad es la derivada del espacio y así, después el espacio y así, ¿viste? Entonces, espérate, ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Un par de diapositivas más adelante se te va a responder la pregunta, pero hasta ahora,
necesito que a fuego y le hagan un print de pantalla a que bueno, ahí quedó re feo eso, pero a que la velocidad, el área debajo de la curva de una gráfica de velocidad versus tiempo es igual al espacio recorrido. ¿Estamos? Eso para cualquier movimiento. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, listo. Hasta ahora, ¿les viene sirviendo lo que vamos viendo o quieren que partamos directamente a los ejercicios? Sí, así. Bueno, vamos, sigamos. ¿Qué pasa con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde en algunos libros lo van a encontrar como movimiento rectilíneo uniformemente? ¿Qué pasa? En este movimiento aparece la aceleración. Entonces, debido a que la posición de movimiento rectilíneo uniformemente variado varía con el tiempo al cuadrado, nos vamos a encontrar con una parábola. ¿Se acuerdan de funciones cuadráticas de matemáticas? Bueno, acá las vamos a utilizar un montón. Si la posición inicial es 0, ¿sí? Acá, la gráfica inicial en el origen del plano, acá sería 0, ¿sí? La gráfica inicial en el origen del plano cartesiano, de lo contrario, inicia en el valor x0. En este caso vamos a decir que parte de acá mi gráfica. Tenemos una gráfica celeste y una gráfica roja, donde cada una indica cosas distintas, ¿sí? Miren esta parábola de acá. Intenten... ¿Vieron que se parece a una sonrisa? Bueno, esto les quiero contar. Cuando mi parábola, es decir, que cuando mi ecuación espacio versus tiempo es cuadrática y tengo entonces una parábola, ¿sí? Y se parece a una sonrisa, es decir, que tiene una concavidad, cóncavo viene de cavidad, miren, miren mi mano. Esto tiene una cavidad, ¿sí? ¿Me ven? Así. Sí, profe. Sí, Miren, profe, sí, la veo. o imagínense una cuchara. Miren mi mano, esto es una cavidad, ¿sí? Entonces, cuando está así, significa cóncavo, con cavidad. Y cuando está así, digamos, es convexo. No tiene cavidad acá, ¿ven? Es como la cuchara dada vuelta, ¿sí? Bueno, eso les quería decir, que a mí siempre antes, cuando era alumna, siempre se me hacía lío con cóncavo y convexo. Piensen, cóncavo es la sonrisa, es concavidad. Y convexo es la cara triste, ¿sí? No tiene cavidad. Muy bien, sigamos. Entonces, si mi parábola es cóncava, yo ya sé, tengo un dato, que la aceleración va a ser positiva, ¿sí? Y si yo tengo que mi parábola no es una sonrisa, y la sonrisa mira para abajo, es la cara triste, o es convexa, ¿sí? Yo sé que mi aceleración es negativa, ¿sí? Ya tengo dos datos ahí claves, ¿sí? Miren, nada más de tener solamente el gráfico espacio-tiempo. Muy bien, sigamos un poquito más. ¿Cómo llego a la gráfica, cómo llego yo a la ecuación de aceleración? ¿Cómo la obtengo? De nuevo, gracias a tener los gráficos, yo puedo calcular la aceleración. Miren, la gráfica de velocidad versus tiempo, ahora recién estábamos en la gráfica de espacio, donde dijimos que siempre se iba a asemejar a una parábola. Ahora estamos frente a la gráfica de velocidad versus tiempo, en la que ya no es más una constante, sino varía, la velocidad varía con el tiempo. Entonces, y gracias a esto, tenemos la aceleración. La gráfica de velocidad versus tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o movimiento rectilíneo uniformemente variado, por esa es la A al final de la sigla y la B corta al final de la sigla, representa en el eje horizontal, eje X, el tiempo, y en el eje vertical la velocidad. ¿A qué se refiere con esto? Este es el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. ¿Estamos? Observa cómo la velocidad
aumento se debe a la acción de la aceleración. Miren, chicos, nuevamente tenemos una línea recta. He activado un micrófono. ¿Quiere decir algo? Que hable. Bueno. Tenemos una pendiente positiva, en el caso, y en el segundo tenemos una pendiente negativa. Positiva, la tangente de este ángulo, ¿sí? De este ángulo formado entre mi recta y el eje horizontal del tiempo, ¿sí? La tangente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente es igual a la aceleración. Y como la pendiente positiva, la aceleración es positiva. Luego, cateto opuesto sobre cateto contiguo o cateto adyacente, que nosotros le sabemos llamar. Miren, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Perdón el trazo. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, en este caso, me va a dar una aceleración negativa. Entonces, igual a 0. ¿Sí? Aquí las fórmulas, miren, variación de velocidad sobre variación de tiempo. Miren, variación de velocidad sobre variación de tiempo. Esta es la variación de velocidad. ¿Lo ven? Y esta es la variación del tiempo. Entonces, mi cateto opuesto es la variación de la velocidad y mi cateto adyacente es la variación del tiempo. Entonces, miren, así se llegó a la fórmula de aceleración. Muy bien, sigamos. Vamos ahora a la gráfica de aceleración. En mi primer ejemplo, vi que tenía una pendiente positiva. Entonces, por lo tanto, mi aceleración va a ser positiva. En el segundo ejemplo, mi pendiente es negativa, por lo tanto, mi aceleración va a ser negativa. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Vamos a ir al famoso ejercicio número 6. Creo que es este ejercicio. Creo que el que resolvimos en clase el día 4 de septiembre era el ejercicio número 5. Y he tenido muchas dudas sobre este ejercicio que a continuación ven en la pantalla. Creo que es el ejercicio número 6. ¿Todos están conectados y viendo lo que estoy expresando? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Miren, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a, primero que nada, leer el enunciado, leer mi bolsita que decíamos. Luego separarla en 4 pasos, ¿sí? Y si bien en este problema no me están pidiendo, sí me piden, indique si el móvil está disminuyendo, no. Si bien no me está pidiendo fórmulas, ¿sí? También vamos a subdividir en datos, en incógnitas, en resolución y en respuesta. Miren lo que dice a continuación. Dice, la figura muestra un gráfico de posición versus tiempo. Esto es clave, chicos. Cuando empiecen a leer el problema, vean de qué se está tratando. Vean esto y vean esto. Porque estos son, gracias a estos datos, vamos a poder resolver todo el problema. Para un móvil con movimiento rectilíneo, no me dice nada más, me dice movimiento rectilíneo. Es decir, que se está moviendo, ya al decirme que es rectilíneo, me está diciendo que se está moviendo en una recta, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de velocidad y aceleración en los instantes tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4, tiempo 5? Vieron que están marcaditos los tiempos acá. Indique si el móvil está disminuyendo o aumentando el módulo de su velocidad en cada uno de esos instantes. Bien, ¿por qué elegí este problema? Porque agrupa, el problema número 6, agrupa movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y su correspondiente interpretación con las gráficas de espacio, velocidad y aceleración. Estudiamos el móvil en el tiempo 1. ¿Qué pasa en este... se me perdió. ¿Qué pasa en este instante 1? ¿Qué pasa si yo acá, se acuerdan en la primera diapositiva que yo dije que la tangente a la curva iba a ser la velocidad? Bueno, en eso consiste. Vamos a ir trazando tangentes en cada punto. Bueno, chicos,
vamos a tener que ponerle toda la onda a esto que he trazado a continuación. Dice, miren lo que les he planteado acá. Vamos a estudiar el instante 1 primero. Entonces, hagamos un diagrama libre, o sea, extraigamos qué está pasando en el instante 1. Miren, esta que os muestro acá es la curva. A ver, acá, me vengo acá. Bien, esta que muestro acá es la curva en el instante 1, ¿sí? ¿Y qué tracé en celeste? Miren, he trazado una pendiente antes, una pendiente después y una pendiente en el punto. Miren, he trazado una pendiente acá, una pendiente en un instante anterior y una pendiente en el instante posterior, para poder estudiarlo bien al punto 1. El móvil... No se le ve el cursor, creo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, pero no se le ve el cursor. ¿Puede ser? Ahí me lo ves, mira, está ahí. ¿No? No, bueno, no importa. No se ve, Bueno. profe. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Lo ven? He hecho una... Sí. Listo, ahí se ve el cursor entonces. Bueno, sigamos. El móvil está retrocediendo. Mientras avanza el tiempo, las posiciones que son positivas disminuyen acercándose al cero. ¿Por qué digo que mi móvil está retrocediendo? ¿Alguien me lo puede...? La pendiente es negativa. Porque la pendiente, miren, la pendiente es negativa. Si yo acá trazo el ángulo, ¿se acuerdan como vimos anteriormente? Si yo acá hago así y trazo un ángulo acá, ¿sí? La pendiente me va a ser negativa. Entonces, eso indica que la velocidad debe ser negativa. Tangentes a la gráfica de 2 puntos de la vecindad o de 1. Es decir, al principio y al final, ¿sí? Del punto 1. A la izquierda, en un instante justo anterior a 1, la tangente está muy inclinada. ¿Vieron que está como muy, muy inclinada? Y a la derecha del instante 1 está un poquito menos inclinada, como que se achancha un poquito. Bueno, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir eso? ¿Alguno me lo dice? Que está Que la velocidad va a ir disminuyendo. Y miren este gráfico. La velocidad va disminuyendo hasta cambiar de movimiento, ¿sí? Dice, la tangente está bastante menos inclinada que en 1. La pendiente va disminuyendo a medida que avanza el tiempo. Esto me indica que la rapidez va disminuyendo, es decir, que se va frenando, ¿entienden? Pero ojo, que la velocidad está aumentando. Porque no te olvides que son velocidades negativas. ¿Qué significa esto, chicos? No tienen que mezclar velocidad con rapidez, ¿sí? La velocidad es la tangente a la curva y me puede dar valores negativos, ¿sí? Pero eso no significa que el auto esté yendo más rápido o menos o más lento, ¿sí? Por último, si la velocidad está aumentando, la aceleración debe ser positiva, lo que por otro lado nos recuerda eso de las parábolas sonrientes. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando teníamos una sonrisa la aceleración es positiva y cuando teníamos no una sonrisa, miren, le voy a dibujar acá así. Cuando mi parábola, espacio-tiempo, sea una sonrisa, sea cóncava, ¿sí? Voy a tener una aceleración positiva versus tiempo, una gráfica convexa, ¿sí? Mi aceleración va a ser negativa, es decir, menor a 0. ¿Estamos, chicos? Profe, ¿aceleración o velocidad? Aceleración. Mira, me voy a ir 2 diapositivas para atrás. Mira, gráfica, mira. Claro, pero la gráfica puso X dependiendo de T, y X dependiendo de T no es velocidad.
¿no? Profe, eso No, es no. lo que yo le preguntaba recién, que Mira. la gráfica XT, sin lo Sí. que daba no era velocidad. O Miren, sea, entonces es como que no es igual en todos los movimientos. por supuesto que no. Por supuesto que no. Miren lo que les he hecho a continuación. Espacio-tiempo. Miren la gráfica que acá tengo. Espacio-tiempo. Yo puedo tener una este chico me está indicando el desplazamiento que ha tenido el móvil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es la velocidad en este gráfico? ¿Cómo sé yo cuál es la velocidad? Listo, saco la pendiente. La pendiente en un punto me da la velocidad. La pendiente en el punto 2 me está dando la velocidad. Pero la curva es el desplazamiento, es X sobre T. ¿Ahora me entienden? Sí, profe, o sea, que Miren, un son tres punto cosas distintas. la pendiente en un punto específico es la velocidad, Pero una cosa pero es el la gráfico muestra el desplazamiento del... sí. Una cosa es la parábola, que es el espacio sobre tiempo. Otra cosa es la tangente a esa parábola, que es la velocidad. Y otra cosa es la curvatura. Miren, y con esto les cierro todo. Miren, quiero mostrarles una cosa. ¿Se acuerdan que dijimos que el espacio, a ver, ¿dónde tengo la gráfica de espacio? Acá. ¿Se acuerdan que dijimos que el espacio, a ver si la escribo acá, es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado? ¿Se acuerdan que esta es la gráfica de espacio en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, miren, el tiempo está al cuadrado, entonces por eso mi gráfica es una parábola, ¿sí? Hasta ahí estamos y miren lo que les voy a decir a continuación que van a entender. ¿Por qué de esta gráfica espacio versus tiempo puedo conocer las ramas de la aceleración? Porque acuérdense de esto, miren dónde está el término cuadrático, está la aceleración. Y se acuerdan que yo para conocer las raíces y todo tengo que conocer el término A, el término B y el término C, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, el término A, que es el término del coeficiente cuadrático, es el número, es un medio por aceleración. El término B es la velocidad y el término independiente es X, es el desplazamiento, el desplazamiento inicial. ¿Lo ven? Miren, Sí. Yo para conocer si mi parábola es cóncava o convexa, tengo que mirar A. Después revisen en matemática cuando estudiaban funciones cuadráticas y decían, ¿cómo saber si la parábola es cóncava o convexa? Mirando el término A. Entonces, mirando el término A, yo voy a conocer la aceleración. ¿Lo ven? Y miren, mi término A es la aceleración, entonces yo sé si la aceleración es cóncava o convexa. ¿Ahora me entienden? Sí, profe. He hecho un mix entre matemática y física. ¿Seguimos? ¿Vamos con el tiempo 2? Miren lo que pasa en el tiempo 2. Este es mi tiempo 2, ¿no es cierto? En el instante 2 tenemos un mínimo. ¿Se acuerdan cuando teníamos máximos y mínimos en matemática? Más propiamente, un mínimo relativo o un mínimo local. En ese instante podemos observar que la inclinación de la tangente es nula. ¿Qué pasa si mi tangente es nula? Está detenido La velocidad es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tangente es 0. Entonces, si mi tangente es 0, la velocidad es 0. Y es justamente lo que muestra el gráfico de la velocidad. ¿Ven? Acá en este instante, en el instante justo 2, vale 0. ¿Sí? Pero en un instante posterior y en un instante siguiente no vale 0, porque sí tiene inclinación. ¿Lo ven? Justo en ese instante vale 0.
Profe, ¿Sí? ¿no valdría a cero cuando toca el eje de las X? Mira, no. Eh, lo que me estás hablando, lo que me estás queriendo decir son las raíces de una parábola. No. O sea, de ahí en el T2, o sea, el punto está arriba Sí. o sea, está arriba de cero. ¿Sí? Entonces, ¿no tiene un valor superior a cero o no? Mira, lo que tiene un valor superior a cero es el espacio recorrido, pero yo te estoy diciendo que la velocidad es la tangente a la curva. Y si la tangente bien. ¿Lo ves? Bien. Si Sí, la tangente de la curva es una horizontal, me está queriendo decir que en ese instante va a ser cero. ¿Sí? Bien. Sí. Chicos, hasta ahora, ¿todos me entienden o hay algún tema? Sí, se entendió, profe. ¿Se entiende? Estoy como, a ver, ustedes no se van a demorar en un parcial tanto, pero lo estoy desmenuzando para que me puedan entender todos. ¿Sí? Creo que se ha conectado a alguien. A ver, espérenme un toque, que creo que alguien se ha sumado a la reunión y no lo estamos viendo. Sí. Buenos días, Cristina. ¿Seguimos? Porfa, párenme si tienen alguna duda, si quieren que veamos los problemas concretamente. Lo estoy desmenuzando, pero muchísimo, para que puedan entenderme. ¿Hasta ahí todos estamos? Sí, profe, excelente. Sí. Bien, miren, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con mi aceleración entonces? Cuando la velocidad, sigamos, acá, estaba por acá, vale 0. Y es justamente lo que nos está mostrando el gráfico de velocidad. Luego, si miramos a un entorno cercano a 2, es decir, antes del punto 2 y después del punto 2, el coche se está moviendo, lo cual se condice con el gráfico de velocidad. ¿Vieron? Acá tiene una pendiente. ¿Cómo es esta pendiente? Negativa. Entonces mi velocidad va a ser negativa. Esta pendiente es positiva. Entonces mi velocidad va a ser positiva. ¿Sí? Finalmente, esto nos indica que la aceleración sigue siendo positiva. Y es lo representado en el gráfico anterior. ¿Sí? Esta aceleración va a ser positiva. Ahora estudiemos el punto 3. Este punto de acá. Vengo acá. Este punto de acá. Lo vamos a estudiar en el preciso punto, un poquito después y un poquito antes. ¿Estamos, chicos? ¿Qué tengo? Una parábola sonriente. Es decir, que voy a tener una aceleración como positiva. ¿Ven? Sí, positivo. Positiva. ¿Y qué voy a tener? Un instante antes y un instante después. En el instante este tengo una pendiente positiva, en este tengo una pendiente positiva, en este, un ratito antes tengo una pendiente positiva. Entonces, quiere decir que la velocidad es positiva, ¿sí? Miren, tangentes que van poniendo cada vez más inclinadas, velocidades positivas y en aumento, aceleración positiva y etcétera. Se trata del punto en el que cambia la curvatura. Miren, cuando hay un punto, esto lo van a ver en matemática, cuando hay un punto que vieron que acá de una sonrisa pasa a una cara triste, bueno, cuando cambia de sonrisa a triste o de cóncavo a convexo, hablando con propiedad, ¿cómo, perdón? ¿Se llama punto de inflexión? Se llama punto de inflexión. Eso es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. Vamos al punto 4 y al punto 5. Lo mismo, chicos, lo mismo que hemos estado haciendo, Tengo una pendiente positiva, una velocidad positiva. En el punto 5, una pendiente negativa. Entonces voy a tener una velocidad negativa. Siempre en la gráfica espacio-tiempo, la tangente a la curva es la velocidad, ¿sí? Y en este caso voy a tener aceleración netamente negativa. ¿Por qué? ¿Por qué mi aceleración es negativa? Porque yo de esta gráfica
conociendo, a ver lo que vi anteriormente, si se me guardó. No, conociendo la fórmula de espacio-tiempo, ¿sí? El término A, ¿se acuerdan que es el término que va a indicar si la parábola es positiva o negativa? ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, profe. Nadie, miren que por más sonsa que sea la duda, vale. ¿Sigo? Bien. Profe, en el punto 5 la velocidad es negativa. Está. Se le tildó, profe, creo, o mi internet anda mal. Estamos en el punto 6. Escucho, ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí le escucho, profe. Bien, les estaba contando que estamos en el punto 6. En el punto 5 es el ejercicio que está en... Perdón, Es el ejercicio... en el T5 acá del punto 6. Ajá. En el punto 5 del ejercicio 6, mira, claro, perfecto. ¿Por qué? A ver, decímelo vos. ¿Por qué es negativa la velocidad? Por la pendiente. Porque la pendiente en ese punto es negativa, ¿sí? Bien, y en el ejercicio 6 resuelto que nos han dado ustedes, sale la tabla que dice signo de velocidad y aumento o disminución de la rapidez en la otra columna. ¿Esa sería la aceleración? No. Miren, ahora se te va a contestar a tu pregunta. Una cosa es la rapidez y otra cosa es la velocidad. ¿A qué voy con esto? Miren, en función de cuán inclinada esté mi pendiente, ¿sí? Voy a ir disminuyendo o no, ¿sí? Ya lo vemos, ahora lo vemos. Miren este gráfico. Ahora este gráfico de tu pregunta. Gráfico, espacio versus tiempo. Es de otro ejercicio este, pero lo que me interesa que vean en este ejercicio es la interpretación que el mismo tiene. Miren, acá avanza aumentando la velocidad, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la aceleración? Positiva, porque es cóncava, ¿sí? Acá, ¿cómo va a ser mi aceleración? Negativa, porque es convexa. Acá también es convexa. ¿Sí? ¿Lo ven? Y en cada uno de los puntos, ¿sí? Sigamos. Quise redundar con dos ejemplos, espacio, velocidad, aceleración. 3 gráficos unidos entre sí. Un auto que frena en un semáforo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si frena? Porque las pendientes van disminuyendo, ¿ves? Entonces, ¿qué significa que la pendiente vaya disminuyendo? Que mi pendiente es la velocidad, entonces va disminuyendo. Un auto que frena en un semáforo queda detenido, porque acá es constante. Chicos, ¿me escuchan? Sí, lo que sí no se le ve el cursor, profe, o sea, no se ve dónde está señalando. Ay, perdón. ¿Y ahí me ven? Ahí sí, profe. Ven, perdón. Estoy acá. Entonces, un auto que frena, ¿cómo me doy cuenta que frena? Porque mi pendiente, ¿sí? Mis pendientes van disminuyendo, ¿sí? Queda detenido unos minutos, entonces es MRU. Si es MRU, ¿qué significa? Que la velocidad es constante, ¿sí? Y que no tengo aceleración, que mi aceleración vale 0, y luego arranca marcha atrás, ¿sí? ¿Por qué arranca marcha atrás? Porque la aceleración es negativa, ¿sí? Miren este otro gráfico de acá. Un coche que frena hasta detener su marcha y luego continúa moviéndose en el mismo sentido, ¿sí? Ven el coche, tengo cóncavo y convexo, ¿sí? Muy bien, chicos. Por última explicación. Vamos al principio. Pendiente creciente indica velocidad creciente. Pendiente constante, es decir, que acá es una línea recta. ¿Qué significa?
Velocidad constante, MRU. ¿Qué pasa cuando tengo en esta gráfica de desplazamiento una convexidad? Mi aceleración va a ser negativa. Punto horizontal, pendiente 0, implica una velocidad 0, ¿sí? Pendiente negativa, indica velocidad negativa, ¿sí? Vayan viendo cómo se correlacionan, por eso le he puesto puntito, línea de puntos, si quieren háganle un print de pantalla a esta imagen, para que vean cómo se correlaciona punto con punto. Miren, la pendiente acá es 0, ¿sí? Entonces hay un movimiento rectilíneo uniforme, entonces ¿qué pasa? Mi velocidad es constante y mi aceleración va a ser igual a 0. ¿Estamos? Muy bien. Chicos, quiero cerrar con este tema. ¿Hasta acá? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo duda. Espérate, quiero dejarles claro una cosa nomás. Quiero con esto que hemos estado viendo de la relación de gráfica de espacio, gráfica de velocidad y gráfica de aceleración, más allá de que ustedes después de esta clase se sienten un segundo a ver cada cosa, quiero que les quede claro que una está correlacionada con la otra y que de las gráficas se desprenden las ecuaciones. Eso. ¿Estamos? Por eso es tan importante la interpretación. Sí, le escucho, perdón. ¿Me quiere decir algo? Profe, yo sí le quiero decir algo. A ver, O sea, le quiero preguntar, perdón. Es para ver si se ha entendido bien. En la primera gráfica de la diapositiva anterior, en la que sale el gráfico de X, T, Sí. la curva en cada punto va a ser la velocidad. Y la curva en sí es la aceleración. No. La pendiente. La pendiente en un punto a la curva es la velocidad. Sí, o sea, eso le quería decir, perdón, me he Bien. expresado mal. Bien. Y ahora, Entonces la pendiente en cada punto de la curva es la velocidad. Y la excelente. curva en sí es la aceleración. No, la curva en sí o la convexidad es la aceleración. Es el signo de la aceleración. Bien. Y ¿Estamos? el área que está debajo es el espacio recorrido. Ojo, el área debajo de la gráfica velocidad-tiempo es el espacio recorrido. ¿Sí? Ah. Mira, ojo, Y- les quiero decir una cosa. Ojo acá. Miren, sonrisa. Está positivo. ¿Sí? La aceleración está positiva. No hay nada. Hagan de cuenta que no tienen sonrisa. No existe aceleración. Sonrisa para abajo, o sea, triste. Aceleración negativa. Vuelta de nuevo con la sonrisa positiva. Aceleración positiva. No tengo nada. No hay sonrisa, no hay aceleración. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe, se entiende. Se entendió. Bueno, me encanta que lo entiendan porque es muy importante que vean la correlación entre los tres gráficos. Porque es la forma, después es obvio que les va a quedar, pero después con unos par de print de pantallas que hagan, buscando información en los libros y sentándose media hora, miren, acá tengo, con el mate, siéntense un ratito y van a ver de nuevo esto que estamos viendo y les va a caer la ficha de los tres movimientos. Bien, miren, finalizo y no molesto más con este ejercicio. El ejercicio, me parece que este ejercicio es típico de final o de parcial y lo saqué porque es muy claro. Profe, Miren, sí. perdón que interrumpa. Yo tenía una duda, no sé si lo habíamos visto, pasa que se me cortó recién el internet. Sobre el ejercicio 5, el ítem M, es lo del módulo de la velocidad. No entiendo cómo calcularlo. O sea, Bien. para justificarse. El ítem M, acá lo tengo. Dice, durante el cual o cuáles de los intervalos anteriores aumentó el módulo de su velocidad.
lo que en lenguaje cotidiano llamamos aceleró. Y durante, ¿cuál o cuáles frenó? Justifique. Bueno, hay alguien en la clase. Profe, perdón, mientras le explica, ¿puede poner la diapositiva anterior que no me alcancé a sacarle captura a la pantalla? Ahí está. Gracias. A ver, respecto al ítem M del punto 5, yo voy a poder calcular mi velocidad en función de la tangente. ¿Y cómo es eso? Espero que ya hayan capturado. Voy a irme un poquito para atrás. ¿Cómo calculo yo mi velocidad? ¿Cómo calculo la velocidad? Como la tangente a esta curva, ¿sí? Como la tangente a esta curva. Entonces, vos, conociendo la curva que tengas, a ver, vos, primero que nada, tenés que realizar la gráfica espacio versus tiempo, que es la que realizó el profe. Este problema está resuelto y está subido a la página, por eso no me quiero demorar mucho. Lo que tenés que observar en este problema es, en cada punto, ¿sí? Por ejemplo, en instante 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110, tenés que ir calculando la velocidad. ¿Y cómo lo vas a calcular? Con la pendiente. ¿Sí? Y viendo si la pendiente es positiva, si la pendiente es negativa, si yo tengo una sonrisa o tengo una sonrisa triste, una sonrisa alegre, cómo va a ser, si tengo una concavidad o una convexidad, cómo van a ser las ramas de la parábola. ¿Sí? A ver, si yo, vamos de nuevo, si yo tengo, lo digo ya chicos por última vez, si yo tengo una concavidad, tengo una aceleración como, no lo voy a decir yo, díganmelo ustedes. Positiva. Eso, si yo tengo una concavidad negativa, yo voy a tener una aceleración negativa, ¿sí? Listo, sigamos. Pero lo que no me, o sea, cuando dice que durante cuáles intervalos frenó, Y eso bueno, es que sería, tenés que hacer la gráfica y ir estudiando el tiempo 1 y tiempo 2, después tiempo 3 y tiempo 4, después tiempo 3 y 4 y así, ir estudiando en intervalos, ¿sí? E ir viendo entre ellos los puntos de inflexiones, ¿sí? Tenés que hacer las 3 gráficas. Mira, sigo con la clase, déjame que siga con este ejercicio, a ver si con este ejercicio te resuelvo la duda y de todos modos, si no, lo contestamos porque es el ejercicio número 5, está totalmente resuelto en la plataforma y ya está subido. sí, profe, sí lo vi, pero hay algunos ítems que el profe ha hecho, ha resuelto como que ha justificado con las formulitas, pero estaba como mezclado, no entiendo cuál es cuál. Bien, bueno, después lo vemos en imagen, ¿sí? No hay problema, gracias. Sigamos con este que es muy parecido a ese del ejercicio 5. Mira, nos dan la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces, yo sé en qué tramos voy a tener movimiento rectilíneo y en qué tramos voy a tener movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? A ver, en los tramos que la velocidad es constante, estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. En los tramos en que tengo una velocidad variable, ¿sí? Tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Estamos? Y como pueden ver, el gráfico que se les corresponde, ¿sí? Tengo aceleración en los momentos en los que tengo velocidad variable, ¿sí? En este momento, de 1 a 3 no tengo, de 3 a 4 me vuelve a aparecer, ¿sí? De 4 a 5 no tengo, de 5 a 8 vuelve a aparecer, ¿sí? ¿Y cómo vuelve a aparecer? Miren, esta es una pendiente positiva, entonces la aceleración va a ser positiva. Esta es una pendiente positiva, voy a tener una aceleración negativa. Esta es una pendiente negativa, voy a tener una aceleración negativa, ¿sí? Bien, veamos. Las aceleraciones pendientes de las rectas. Desplazamiento entre los instantes t inicial y t8, área bajo la curva de velocidad versus tiempo. A ver, ¿cómo calculo el desplazamiento?
que ha realizado este coche, este móvil, ¿cómo lo calculo? Por el principio que les dije en una de las primeras diapositivas, en que en toda gráfica de velocidad versus tiempo, el área debajo de la curva me indica el desplazamiento. Es decir que miren, voy a tener el área de este triangulito, más el área de este cuadrado, más el área de este triangulito, más esto, y así. Todo el área van sacando la geometría, digamos, y les va a dar 102 metros, que es el área debajo de la curva. ¿Estamos? Profe, ¿es un problema del práctico ese? No, es un ejercicio que saqué que es típico de final y típico de está también bien. de parcial. Por eso se los traje a colación, porque involucra todo lo que hemos estado hablando recién, involucra de cómo podemos calcular las aceleraciones en función de las gráficas, involucra cómo calcular el desplazamiento, ¿sí? Por eso lo elegí. Bueno, Profe, ¿es que sigamos. el problema 11 sea así? Como ese El problema 10, me parece. No, sí, el problema 10 es así. Y el problema 11 también, porque me da la gráfica de aceleración. Bueno, acá les presento el movimiento, vamos con el curvilíneo, ¿sí? Y hay una pauta fundamental, que hay un par de características en este movimiento. Chicos, siéntense un ratito, voy a hacer un paréntesis, siéntense un ratito con el mate a ver movimiento rectilíneo uniformemente variado y sus correspondientes gráficas, y tengo el celular abierto por si les surgen dudas. ¿Estamos? Pero no vale de nada que sigamos hablando, si no se sientan ustedes primero y no les cae la ficha. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Bien, profe, sí, sí. Después les voy a dejar el PDF y ahí van a poder hacer clic en este videito que está muy bueno. Bueno, clave de este movimiento, chicos, clave de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué se llama así? Porque este movimiento es muy bonito porque relaciona los dos movimientos. Miren, en el eje de las X siempre voy a tener movimiento rectilíneo uniforme. Vieron que la velocidad no varía. En cambio, en el eje de las Y voy a tener movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero representar con esto? He puesto 4 puntos en esta gráfica, en la cual podemos ver que en el punto máximo, donde tengo una pendiente 0, ¿sí? No voy a tener velocidad, ¿sí? En Y, pero sí voy a tener velocidad en X, ¿sí? ¿Por qué voy a tener descompuestas las velocidades? Porque vieron que acá la velocidad siempre en una trayectoria, la velocidad es la tangente a la curva, como vimos anteriormente. Entonces acá tengo la tangente a esta curva es la velocidad inicial, la tangente acá es la velocidad 1, la tangente acá es la velocidad 2 y acá la tangente en 3 es la velocidad 3. Entonces, como tiene una cierta inclinación, va a tener componentes, ¿sí? Va a tener su correspondiente componente en Y y su correspondiente componente en X. Este tema de las componentes lo pueden ver en el PDF que les dejé de vectores, ahí se ve bonito. Y ahí están las fórmulas que vamos a necesitar para este movimiento. Como clave, vuelvo a repetir, en el punto máximo de mi curvatura, mi pendiente es 0, entonces solamente tengo componente en X, componente en Y no tengo, ¿sí? Acá puedo aclarar que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y acá un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Porque en el eje de las X se mantiene... ¿por qué es tan lindo y por qué insisten en ponerlo en los parciales y en los finales a un tipo de movimiento así? Porque es un tipo de movimiento que me involucra los dos movimientos, rectilíneo uniformemente variado y movimiento rectilíneo uniforme. Las ecuaciones a implementar son, en cuanto a X, voy a tener la sencilla, X igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es uniforme,
la velocidad es constante. En cambio, en el eje de las y, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, voy a tener que mi velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya empieza a aparecer el término de aceleración. Y, bueno, la componente de posición y también tengo que calcularla diferente a la de x, ¿sí? Porque hay aceleración en y. ¿Estamos, chicos? Es simplemente un repaso de la teoría. No estoy diciendo nada que Lisa y Raúl no hayan dicho. ¿Estamos? ¿Todo el mundo está? Sí, profe, sí se entiende. Bien, estoy dando como un mero repaso y conectando los gráficos y la teoría con la práctica. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Como mencioné hace un ratito, las velocidades son las tangentes a la curva de la trayectoria, entonces va a tener su componente en y y su componente en x, por lo tanto lo puedo hacer por razones trigonométricas, ¿sí? Con el coseno y con el seno. ¿Se acuerdan que el coseno era con el cateto opuesto y el seno era con el cateto adyacente? ¿Sí? Perdón, al revés. El coseno con el cateto adyacente y el seno con el cateto opuesto, perdón, al ángulo formado. ¿Sí? Esto háganle un print de pantalla porque, o si no, también lo pueden calcular según Pitágoras a la velocidad. Es la clave de este movimiento, poder conocer las coordenadas. ¿Sí? Bueno, después la descomposición del vector velocidad. Cualquier vector, incluida la velocidad, puede descomponerse en dos vectores, como estamos diciendo, estoy redundando más de lo mismo, que tiene la dirección de los ejes cartesianos, velocidad en x y velocidad en y. Velocidad en x y velocidad en y. Estas son las componentes de las famosas que estoy hablando. Componente en x, componente en y. Muy bien, chicos, sigamos porque ya se viene la hora del control. Posición, velocidad y aceleración. No, en esta diapositiva lo que he querido hacer es hacerles un resumen de las fórmulas a utilizar y de dónde surgen, ¿sí? Nada más, no hay nada que no se haya dicho en las teorías. Seguimos. Y vamos a darle el cierre con un problemita, con el problema número 18. Perdón, no es el problema número 18. Es el problema número, es el problema número 18, en el cual me indica que un jugador de fútbol ejecuta un tiro libre. Este es el jugador de fútbol. Lanzando la pelota con un ángulo de 30 grados. Este es el ángulo. Con la horizontal. Y una velocidad de 20 metros por segundo. Un segundo jugador corre con velocidad constante para alcanzar la pelota, partiendo al mismo tiempo que ella. Después, 20 metros más adelante de la posición de disparo, acá hay 20 metros, de acá a acá, ¿sí? De acá a acá hay 20 metros. Despreciando el tiempo que necesita para arrancar, calcular con qué velocidad debe correr para alcanzar la pelota cuando esté llegando al suelo. ¿Sí? Acá. Entonces, voy a tener 3 puntos. Mi trayectoria es una trayectoria parabólica, es decir, que estamos dentro de un tiro parabólico, donde yo sé que nos quedan 10 minutos. Yo sé que mi eje X es movimiento rectilíneo uniforme. Vieron que acá, trayectoria, movimiento rectilíneo uniforme, y mi eje Y tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Yo sé el dato de mi velocidad inicial, ¿sí? Y acá me he permitido sacar de mi bolsita, como les decía al principio de la clase, todos los datos. Chicos, ¿me siguen? Sí, profe. Bien, el tiempo inicial es 0, la posición inicial es 0, tanto en X como en Y. La velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y la calculé. ¿Por qué? Así la calculé con las coordenadas. ¿Se acuerdan que esta es mi velocidad inicial que tiene una cierta pendiente? ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, es la pendiente a la curva, la velocidad, entonces yo tengo que conocer mis coordenadas, coordenada en X y coordenada en Y. La coordenada en X, ¿sí? La calculo así, y la coordenada en Y la calculo con el seno, ¿sí? ¿Están?
sigamos. Sí. Muy bien, vamos con las ecuaciones. Acá se me coló la formulita para conocer las raíces. Muy bien, tengo las tres ecuaciones fundamentales del tiro parabólico. Esperen. Muy bien. Bueno, te llevo hablando un montón. Espacio en X, espacio en Y, ¿sí? Porque acuérdense que tenemos dos movimientos distintos, y la velocidad en Y. Luego, reemplazar las constantes, ¿sí? Que es el tiempo inicial, el espacio inicial en Y, la velocidad en X, la velocidad inicial en Y, y la gravedad. Acá están finalmente las 4 ecuaciones del jugador, ¿sí? Tenemos la primera, que me da 17,3, después y la de la pelota, es esta, ¿sí? Esta es la posición del jugador, y esta es la posición de la pelota, porque la pelota es la que describe la trayectoria, ¿sí? La trayectoria parabólica, por eso es una parábola, por eso está el cuadrado. Por eso es una ecuación, miren chicos, es menos 5 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración va a ser negativa porque es una sonrisa para abajo, ¿ven? Es convexa, ¿sí? Bien. Siempre en los tiros parabólicos la aceleración es negativa, porque como pueden ver, la trayectoria es una parábola convexa. Entonces, si miro mi término A, es negativo, ¿sí? Muy bien, sigamos. Luego, tengo esta ecuación, ¿sí? Luego, reemplazando los valores, me da 17,3, como lo vimos al principio. Tenemos tantas ecuaciones como incógnitas, tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, entonces vamos a poder despejar el tiempo y lo calculamos, ¿sí? Entonces yo tengo que el término A es menos 5, es la aceleración, el término B es 10 metros por segundo. ¿Por qué es el término B? Porque tengo, ven, como variable el tiempo, ¿sí? Y el C es 0, no tengo término independiente. Acá es una casualidad que la A es de aceleración, pero es A, B y C son los términos que utilizamos en las funciones cuadráticas. Bueno, reemplazo los valores, ocupamos este resultado, reemplazo los valores y el resultado a utilizar va a ser el tiempo en valor, el que nos dé una magnitud, porque de nada sirve que nos dé 0 segundos, entonces ocupamos el tiempo de 2 segundos. Y con ese valor, para el instante de encuentro, vamos a la ecuación número 2, ¿sí? Y lo reemplazamos acá y nos obtenemos el espacio. Muy bien. Ahora, con los dos valores obtenidos, tanto del tiempo y del espacio, podemos calcular la velocidad. Y despejamos la velocidad en I. ¿Sí? Muy bien. Acá les he querido dejar un resumen, si quieren pueden hacerle print de pantalla, preparé un resumen de tiro parabólico, de dónde sale la ecuación de tiempo de vuelo, de dónde sale el alcance máximo, y de dónde sale de dónde sale la altura máxima, ¿sí? Alcanzada. Esto es un pequeño resumen que les quise preparar para tiro parabólico, pero no es más de lo que hemos visto en clase. Y por último, el movimiento circular. ¿A qué nos referimos con un movimiento circular, chicos? A ver, los escucho. ¿Los escucho? A un movimiento que ocurre en una trayectoria circular. Un círculo, claro. Circular viene de círculo. Entonces, mi trayectoria es un círculo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mis velocidades son tangentes a este círculo, entonces van a ir cambiando todo el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Y quería comentarles la clave de este movimiento. La clave de este movimiento es la asociación que hay entre dos triángulos que se generan con el triángulo de los desplazamientos recorridos, ¿sí? Y lo de las velocidades. Son dos triángulos isósceles, como hemos visto en la teoría, ¿sí? Y gracias a esta asociación y semejanza de triángulos isósceles, podemos llegar a ver de dónde sale la aceleración normal, ¿sí? Delta V es a la velocidad, como el desplazamiento es al radio.
Entonces, de aquí, de esta asociación de triángulos isósceles, ¿sí?, nace la ecuación de la aceleración normal. Esa es la clave del ejercicio. Y finalmente, vamos a concluir con un ejercicio típico de movimiento circular uniforme, en el cual nos pregunta que cuál es la magnitud de la aceleración centrípeta de un automóvil que sigue una trayectoria curva, ¿sí?, con un radio de tanto, nos dan los datos, y una rapidez de tanto, ¿sí?, nos dan 25 metros por segundo. Compara su aceleración con la debida a la gravedad para esta... Bueno, eso no era necesario, lo que quería que aplicaran era que la aceleración centrípeta, ¿por qué centrípeta? Porque va al centro, ¿sí? Podemos encontrar la aceleración centrípeta al usar la siguiente fórmula. La velocidad al cuadrado dividido en el radio es simplemente reemplazar los valores, ¿sí?, de 25 metros sobre segundo sobre 500 metros. Este segundo queda al cuadrado, entonces me dan las unidades de aceleración, ¿sí? Me da 1,25. Muy bien. Listo, llegamos. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Todavía no? Sí, profe. Sí, profe. Estamos listos. Bueno, ahora Profe, lo escucho. disculpe, 2 minutos. Sí, profe, sí. ¿puedo salirme de la conversación ya?